Capítulo 3. Wiedemark, Trigal, o de cómo respondió el dinamarqués de Tandil. El verano de 1850 fue muy seco, hubo poco pasto, así que el verdor del trigo atraía de lejos a los animales, que se amontonaban alrededor del sembrado, lo que hacía necesario arrearlos incesantemente. De noche disparaba tiros al aire para asustarlos, ya con mis pistolas o con la escopeta. No había más remedio que galopar constantemente alrededor del trigal. Como nunca se había cultivado la tierra en la región, no se ejercían las leyes rurales tendientes a proteger el trabajo agrícola. Tampoco eran respetables tales leyes, ya que ni el juez de paz ni el alcalde eran amigos del cultivo de la tierra, y menos amigos aún de los gringos que la cultivaban. En tal situación, lo único que me valía era infundir respeto entre los vecinos, demostrándoles que no les tenía miedo y que no me dejaría pisotear por nadie, a la par que respetaba a todos los que se portaban bien conmigo y me dejaban en paz en mi trabajo. En 1852, después de la caída de Rosas, el juez de paz me avisó que, según el Código Rural, yo tenía derecho a encerrar en un corral a los animales que de noche hacían daño en mi trigal, y que los dueños estaban obligados a pagarme por lo que tales animales hubieran hecho. He mencionado solo algunas de las contrariedades que tuve en los primeros años, pero ninguna me quitó el valor. Y aunque llevaba una vida de ermitaño, vivía satisfecho, me sentía un hombre libre. Mi perro Gad y mi caballo eran mis fieles compañeros. Cierto que era desagradable volver a casa en las noches oscuras, los días que trabajaba en otras partes, pero siempre entraba con la mayor preocupación. Me quedaba unos minutos afuera, escuchando, y después entraba empuñando la pistola. Lo mismo hacía cuando tenía que salir de la casa de noche. Con todo vivía tranquilo y contento, me sentía un autócrata y señor de mi casa y de mi pequeña propiedad. El trigal había despertado mucha curiosidad. Muy a menudo venía gente a mirarlo, pues muchas personas de la zona nunca habían visto la planta de donde provenía el pan que comían, y quedaban asombradas de ver cómo se producía. Un día, cuando el trigo se presentaba más lindo, vinieron a verlo el juez y el alcalde acompañados de algunos señores. El juez al verlo expresó su regocijo y elogió mi perseverancia. Al oírle le dije que, sin embargo, pensaba abandonar la tarea porque era casi imposible cuidar el trigo cuando crecía, y además, en mi afán de protegerlo, me hacía enemigo de casi todos. Como salida del conflicto, le propuse que de noche los vecinos encerrasen sus animales en corral o los tuviesen alejados del trigal de manera que yo pudiese descansar. Entonces, dirigiéndose al alcalde, le mandó que les comunicara lo dispuesto, cuidando que se cumpliera tal orden, y el que no la cumpliese debería pagar el daño hecho por los animales. Tiempo después me vi obligado a encerrar en mi corral unos animales que habían pastado en el trigo de noche, pero el dueño se negó a pagar el daño. Me dirigí al alcalde, quien me contestó que él no se metía en esas cosas ni le importaba, que lo que el juez había dicho eran palabras y no una orden, pero que yo podía formular mi queja por escrito y mandársela al juez. Como sabía que las quejas por escrito generalmente se les hacía poco caso, monté enseguida a caballo para presentarme personalmente al juez, como él mismo me lo había aconsejado. Vivía en Chapaleufú y llegué a la estancia al anochecer. Me anunció un soldado y me hicieron pasar. El representante de la justicia estaba sentado junto al fuego, pues hacía frío. De espaldas a la puerta y sin darse vuelta ni doblar la cabeza, preguntó: ¿Quién es? El dinamarqués Juan Fulk, de Tandil, le dije. ¿Qué quiere? Le expliqué lo sucedido en forma cortés y de la manera más conveniente me refería al permiso que me había dado. ¿Quiere que yo le cuide su trigal? De ninguna manera, señor juez. Pienso que usted deba cuidar mi trigal en persona. No soy tan simple para pedir tal cosa, pero por medio de sus subordinados y de las leyes, sí que se lo pido y lo espero. El juez, después de pensar un momento, dictó al escribano: si el dueño de los animales no hubiera pagado el daño hecho antes de las 24 horas, los animales serán llevados al fuerte. Si son caballos, serán patriados, y se les cortará la punta de la oreja izquierda, como señal de pertenencia al Estado. Y si son vacunos, serán carneados para consumo público. Concluido el escrito, me lo entregó para que lo llevara al alcalde, con lo cual me despedí del señor juez muy contento y volví a Tandil.
Fue la primera orden dictada para la protección de la agricultura en la zona de Tandil y de gran importancia para el desarrollo del cultivo de cereales en el distrito. Desde su publicación, los vecinos, dueños de animales, fueron más tratables, y como no les cobraba mucho por el daño que estos causaban, y nada a quienes los cuidaban bien, no habiéndose dado nunca el caso extremo de patriación de alguno, se acostumbraron a la nueva orden y vivimos pronto en buena vecindad. Algunos vecinos, al ver el resultado del cultivo de trigo, simpatizaron con la agricultura y cuidaban mejor que antes sus animales para que no hicieran daño a los sembrados. Otros comenzaron a arar y sembrar, ayudándoles yo lo mejor que podía. Les vendí buena semilla y les aconsejé cómo obtener el mejor resultado. Para mí era una ventaja el que los cultivadores de cereales fueran varios, pues de ese modo infundiríamos más respeto, tanto a las autoridades como a los vecinos en general. «200 años a full» es auspiciado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. En 200 años a full trabajaron Magdalena Gómez Dinardo, María Emilia Zarini y Horacio Capeluti en guión, Alicia Larsen, Sebastián Irigaray, Joaquín Areta y Tony Ferrer en voces, Mariano Capeluti en grabación y edición de sonido, Jorge Daneri en diseño gráfico, María Emilia Zarini y Horacio Capeluti en realización audiovisual, Simón Ventos Taborga y Magdalena Gómez Dinardo en producción y comunicación. 200 años a full fue grabado durante abril del 2023 en Estudios La Mayor, Tandil.